Bueno, bienvenidos al último video de esta unidad 2 del taller de escritura administrativa. Vamos a ir concluyendo este trayecto de esta semana. Bueno, básicamente recuerden que nosotros estuvimos trabajando con el decreto 3024, con el decreto 336 del Estado Nacional, respecto de la elaboración de los parámetros, los requisitos de la documentación administrativa y de los distintos tipos de documentos administrativos y fundamentalmente lo que tiene que ver con los vicios de la comunicación, las complicaciones y las confusiones que se pueden llegar a dar al momento de elaborar un texto administrativo. Vamos a meternos de lleno ahora para ir cerrando con la elaboración, la redacción y el diligenciamiento propiamente de esos actos administrativos y esa documentación. Básicamente retomamos o les doy de ejemplo o como sugerencia el decreto 336 del Poder Ejecutivo Nacional, que es del año 2017 y que tiene que ver un poco con esto que ya veníamos hablando en el otro video respecto de los lineamientos o de las pistas o de las sugerencias para escribir, para ir elaborando los textos que día a día en la cotidianidad nosotros como agentes del Estado, de la administración pública, nos toca elaborar. Tengan en cuenta que a partir del año pasado, en el régimen municipal, tenemos disponible, vía el decreto 3024 del año 22, un manual de procedimiento donde nosotros vamos a tener dividido en tres partes, sugerencias, orientaciones y estandarizaciones para la elaboración, que están en sintonía con este decreto 336 de lineamientos de elaboración. En la primera parte, recuerden, vamos a tener lo que es una reglamentación de la ordenanza 8256 de trámite administrativo municipal. En la segunda parte, la cuestión lingüística y los modos de elaboración y las estrategias de elaboración sugeridas para la documentación administrativa municipal. Y en su tercera parte, como anexo, vamos a tener modelos que podemos llegar a seguir sin que, como mismo dice el manual, perjuicio podamos usar algunas elaboraciones propias que sean más útiles para lo que necesitamos en el momento puntual del trabajo que tengamos que hacer en el día a día. Les decía que los lineamientos que por ahí se proponen, tanto a nivel nacional como municipal, tienen una obligatoriedad con la flexibilidad de poder ser agregados o aportados con algunas cuestiones muy puntuales que el área necesite en las cuales se vayan a ser aplicados. Estas disposiciones tienen que ver entonces con, podríamos decir, establecer un nuevo paradigma de la gestión administrativa y documental, ya que adoptan nuevas medidas para lograr el incremento del acceso a la información pública. También habíamos hablado en otro video de lo que tiene que ver con el lenguaje inclusivo, no discriminatorio, no sexista, y que tiene que ver o está orientado a que la ciudadanía se apropie también o sea parte, con el actual concepto de gobierno abierto, que también habíamos visto en otro video, de la administración pública y de esa dinámica del circuito y la generación de esos documentos, de esos trámites que en definitiva, porque los documentos componen trámites administrativos y que tienen que ver en definitiva con la transparencia y con la simplificación de esa gestión administrativa. Debo recordarles, y lo van a tener en el PowerPoint subido a la plataforma, que nosotros por la Constitución, lo que veíamos en las primeras clases, nuestra Constitución Nacional y también la Constitución Provincial de la provincia de Entre Ríos, que hay jerarquía de normas. ¿Y esto por qué a nosotros nos interesa? Porque básicamente los actos administrativos se encuentran ordenados jerárquicamente en función del órgano que los emite y de la materia de la cual se trata. Entonces, por lo tanto, una norma determinada solo puede ser modificada por otra igual o de mayor nivel o rango. Esto lo digo y les hago un ejemplo, un decreto
del presidente a nivel nacional o de un decreto del presidente municipal a nivel municipal, solo pueden ser modificados por otra norma del mismo nivel o algo superior, en este caso otro decreto. Esto tiene que ver al momento que nosotros estemos trabajando y elaborando los actos administrativos o los documentos administrativos, porque esa jerarquía va a determinar qué podemos y qué no podemos hacer respecto no solamente de las competencias y funciones que ya hemos hablado en otro capítulo, sino que también con esta jerarquía constitucional. Un poco la pregunta disparadora de este video es ¿cómo y cuándo se decide elaborar una norma o un texto? ¿Cuál es el procedimiento a seguir? Bueno, el funcionario se encontrará con la necesidad de plasmar en norma aquellos proyectos o medidas necesarios para la implementación de sus planes, programas y objetivos políticos. Esto tiene que ver también con la gestión pública a partir de las decisiones de políticas públicas. Se puede diferenciar dos etapas en el procedimiento para la elaboración normativa, una elaboración propiamente dicha y, por otro lado, la tramitación para su aprobación. En este sentido, con respecto a la elaboración propiamente dicha, los contenidos de las normas, conjuntamente con los motivos, los antecedentes y los fundamentos que llevan a la necesidad de su creación, deben ser elaborados con la participación de aquellas unidades competentes en la materia. Esto significa, y lo van a ver en el manual de procedimientos, que básicamente hay todo un recorrido administrativo, todo un recorrido de elaboración del texto que hace a la fundamentación y a la sustentación de ese acto administrativo, de ese expediente administrativo, y que se compone de los distintos documentos que nosotros por cada oficina vamos a ir elaborando a los fines de, en este caso, por ejemplo, elaborar un decreto municipal. Un mecanismo que abrevia el tiempo de gestación de la norma es la participación de responsables de cada una de las áreas en comisiones de elaboración ad hoc para la redacción del proyecto de ley, decreto, resolución, pero a su vez también, además del texto de la norma, deben figurar los antecedentes y fundamentos que justifican su necesidad. Eso lo van a ver específicamente en algún curso que hagan de procedimiento administrativo, pero a su vez el manual de procedimiento del decreto 3024 también contiene las partes de un decreto, van a ver que tiene el visto, el considerando y la resolución, y cada una de esas partes tiene que ver con no solamente la intervención de la oficina en la cual ustedes trabajan, sino que a su vez esas instancias a qué hacen referencia o qué tipo de elaboraciones tienen que trabajar. Por ejemplo, en el visto van a tener que ahí va a estar considerado todos los antecedentes, todos los expedientes, toda la normativa que hace a la fundamentación legal y de contenido de ese acto. En los considerandos va a haber un recorrido, una descripción de todo el trabajo que se ha hecho en el expediente y que tiene que ver con el camino administrativo que ha seguido para la elaboración de esa norma. Y en la parte resolutiva, que sería, por ejemplo, el presidente municipal decreta, vamos a encontrar la parte resolutiva, que es donde en un articulado, se plasma finalmente la decisión. Bueno, con respecto a la tramitación, yo en este caso me voy a basar en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Nación, la Ley 19.549, que básicamente es la más comentada y de donde nosotros podemos, como empleados públicos del día de mañana, tomar determinados conceptos y determinado recorrido jurisprudencial para guiarnos a nuestro trabajo cotidiano, donde, por ejemplo, está claramente establecido, también lo van a ver en la ordenanza 8256, que se establece que el expediente administrativo tramitarán por medios electrónicos o formato papel, depende cómo haya sido establecido puntualmente para el acto en sí o la norma en sí, y serán resueltos con intervención del órgano al que una ley o un decreto hubieran atribuido competencia. Consecuentemente, con ello, la tramitación de la elaboración de cualquier proyecto normativo deberá tramitar en los mecanismos tanto digitales como en soporte de papel en los cuales haya sido concebido. Una vez elaborado el proyecto de norma, de acuerdo con la materia, puede ser necesaria la intervención de otros organismos. Bueno, en nuestro caso, si es de naturaleza interna y según el área que conforme se haya charlado en los grupos, se harán las derivaciones correspondientes. Después de haber trabajado entonces en estas características esenciales de la redacción de los documentos administrativos, nos podemos plantear en definitiva qué tipo de especies, qué tipo de alguna manera, alguna clasificación que podamos hacer, que ya está establecida en el derecho administrativo, que lo van a encontrar
en la ordenanza de trámite administrativo, la 8256, y también lo van a encontrar en el manual de procedimientos 3024 del organismo, la organización municipal, que son los distintos modos en los cuales nosotros podemos encarar la elaboración de un texto administrativo. En este caso son todos clásicos que a lo largo del tiempo incluso la jurisprudencia los ha ido trabajando. Vamos a encarar en una primera etapa 3 tipos o 3 formas, que serían la nota, el memorando y la providencia. Posteriormente vamos a ver otros 3 más, que son el informe, el dictamen y las resoluciones o decretos. Y esto se puede clasificar en el caso de las notas y los memorandos como parte de lo que podríamos decir herramientas, modos de elaboración del texto administrativo dirigidos a la comunicación, ¿sí? Entonces vamos a tener, podríamos englobarlo, comunicación escrita oficial, es decir, forma de comunicarnos dentro de un expediente entre las distintas áreas. Ese documento o esos documentos los podemos denominar nota y memorando, y también incluiremos a la circular. Estos documentos se utilizan para comunicar asuntos de distinta naturaleza, tanto internos como externos, y poseen los siguientes atributos. Son instrumentos de comunicación, no tramitan, no impulsan el proceso administrativo, sí son parte pero no lo impulsan. Son documentos producidos, firmados y enviados que admiten múltiples destinatarios, es decir, no hay un destinatario nominado, por lo general. Al ser firmados se registran o numeran bajo un número oficial, se archivan de modo perdurable, inalterable, inmutable, estable y adquieren valor jurídico y probatorio. Incluso los electrónicos, acuérdense siempre que tenga firma digital. Poseen fecha y hora de emisión controlada, es decir, nosotros podemos hacer un seguimiento de quién lo elaboró y desde qué área salió y en qué momento, en qué fecha salió. En este caso, ya metiéndonos en la nota administrativa, es un tipo de documento administrativo que comunica e intercambia información referente a un área y el uso, y es el, digamos, podríamos decir, el de uso más frecuente. Según el ámbito de aplicación o modalidad, se denominará nota externa, si esta nota va a un destinatario exterior, un receptor fuera de la administración pública, o una nota interna que significa que va dentro o circula dentro del propio ecosistema administrativo interno. Nota con copia por lo general es a otro usuario que está interesado, es decir, esa nota va a tener 2 o más destinatarios cuando va en copia. Siempre tiene que tener un motivo para el cual nosotros mandemos una copia a alguien más. Debe reunir las siguientes condiciones: comunicar un solo asunto. Si de una nota se desprende la necesidad de tratar un tema distinto al que diera origen, por notas separadas se iniciará el nuevo asunto. Es decir, tratemos de trabajar un solo tema por nota. Dirigirse de persona a persona, no se cursa a una dirección o un departamento, por ejemplo, sino que se dirige a ese director o a tal jefe de departamento. Identificar con claridad al emisor y al destinatario por su nombre, apellido y cargo, o el soporte de papel o electrónico es indistinto. Recuerden que en todo caso, sí la circular y el memorando, que ya vamos a ver más adelante, sí tienen a destinatarios genéricos. Las partes de la nota, bueno, tiene que tener localidad y fechas, aquella que indica el lugar donde se escribe la nota, donde se elaboró, así como el día, el mes y el año. Las notas poseen fecha y hora de emisión controlada, es decir, que podamos acreditar en qué momento se elaboró. Tiene la identificación del destinatario. Suele comunicarse una referencia, es decir, un mensaje breve y concreto que describe el asunto principal por el cual se envía la nota, si la nota va a ser vinculada a un expediente. En ella se consigna la identificación completa del expediente. El texto es el conjunto de párrafos que explica el asunto o motivo por el cual se envía la nota. Los párrafos deben ser breves, como habíamos dicho en otro video, y escritos en un lenguaje claro, preciso, natural y correcto. Ante firma o saludo, bueno, esto generalmente es de estilo, más si está en formato electrónico ya viene esos estilos de despedida precargados. Bueno, la firma, que puede ser hológrafa, es decir, con firma original en tinta o digital por los medios electrónicos. Y generalmente puede incluir anexos que se utilizan cuando una nota tiene varios documentos adjuntos que nosotros queremos ilustrar esa nota con esos anexos. El texto, bueno, la nota es un documento de texto libre.
La redacción debe ser breve, en consecuencia lo esperable es que la nota no supere los 200 caracteres. Estos son tips que yo les puedo dar como para que ustedes se orienten. La fórmula inicial me dirijo a usted, es recomendable por su invariabilidad, es aplicable independientemente del objetivo y contiene una nota y además tiene un estilo que marca el punto justo de respeto. Se debe comunicar el propósito o objetivo de la nota en el primer párrafo de manera oriental al destinatario respecto del contenido de la nota. Y bueno, los márgenes, como ustedes van a encontrar en el manual de procedimientos, que yo les comentaba, que tiene un determinado tipo de letra, determinado tipo de margen sugerido, el tamaño de la letra, son libres pero pueden estar estandarizados, digamos, por esta autoridad superior, que en este caso, a partir de fin del año pasado, podemos decir que está estandarizado a partir del manual de procedimientos. Y en el desarrollo se debe tener en cuenta ciertos aspectos que se los voy a dejar como unos tips de trabajo. Tratar un solo tema central, como decíamos, ser conciso y evitar rodeos, evitar errores de ortografía, de signos de puntuación y de sintaxis, y evitar también expresiones subjetivas o personales. No corresponde en la administración pública volcar un estilo más, llamémosle, coloquial. Y respetar el trato protocolar que corresponda. Obviamente que a medida que nosotros vamos dirigiéndonos a autoridades superiores, vamos a tener que extremar los cuidados en los cuales nosotros nos dirigimos o el texto en el cual nosotros vamos a colocar. Después les dejo, lo van a tener en el material subido a la plataforma, en el PowerPoint, algunas sugerencias de estilo. Igual les remito y les sugiero que tengan bien presente el manual de procedimientos del decreto 3024 del año pasado, porque ahí se estandarizan algunas cuestiones que tienen que ver, como les decía, con la letra, con el tamaño, con los márgenes, etc. Yo les sugiero aplicar, si es en formato papel, un membrete que pueda ser identificado de la oficina. Si ustedes por ahí la referencia no la quieren poner, no es obligatoria en líneas generales, pero sí ayuda al receptor a que tenga un anclaje a lo que se está hablando, a dónde nos vamos orientando y cuál es el objetivo y el sentido de esa comunicación. Bueno, dentro de la nota vamos a encontrar lo que yo les mencionaba, o llamémosle de la cuestión de la nota como género. Vamos a encontrar una especie que sería la nota que es de uso múltiple o de destinatarios múltiples, como yo les decía, que es la circular. Bueno, la circular, ustedes también tienen su saber propio de su trabajo cotidiano, es una nota múltiple, o sea, es una nota pero que es múltiple en cuanto a su destinatario y que lo que intenta es comunicar una directiva de una autoridad que está comunicando algo generalmente para las áreas inferiores, para impartirle, que tendrá vigencia prolongada por un tiempo indeterminado. Es decir, va a tener un plazo generalmente, pero que por lo general se va a mantener en el tiempo mucho tiempo. A la hora de confeccionarlo debemos tener en cuenta que es conveniente en el primer párrafo mencionar el acto administrativo que sustenta esa directiva. O sea, nosotros vamos a comunicar una directiva, una norma que vamos de trabajo que vamos a tener que seguir a partir de que se comunica esa circular, pero sobre todo lo importante es que si tiene, seguramente va a ser así, basado en un decreto, en alguna resolución, se va a consignar inmediatamente ese decreto, esa resolución, esa norma que sustenta la circular. La información debe ser completa, por lo tanto, además de mencionar el acto administrativo, hay que comunicar, aunque sea sintéticamente, la idea es que sea breve también, compartiendo lo de la nota general, la directiva, el alcance y la vigencia. Van a tener ejemplos, si bien yo les sugiero retomar y recuperar lo que está en el manual de procedimientos, que les va a ilustrar y les va a estandarizar lo último que tenemos vigente en la normativa municipal. No obstante, en el PowerPoint van a tener ejemplos simples también tanto de nota, de circular y de memorándum, que en este caso memorándum o memorando también es otra especie dentro del género comunicación o de nota, donde podemos entender al memorando como un instrumento interno de comunicación oficial para impartir instrucciones y comunicar decisiones. En este caso, en principio,
las partes del memorando, además del lugar y la fecha, el destinatario, que también por lo general puede ser más específico que una circular, va a contener una referencia en un mensaje breve y su texto es un contenido también sintético y concreto que va especificado a un solo tema. Que bueno, en este caso por ahí tiene más libertad que la circular en cuanto a que es un texto libre. Y obviamente que va a contener en este caso también, igual que la circular, una firma, un te saludo y firma. En el caso del memorándum tiene una cierta libertad que por ahí no asiste tanto a la nota y a la circular, y en general los criterios que yo les recomiendo son: en un papel sin membrete no es necesario tanta formalidad en ese sentido, se usa una planilla preestablecida, que también la van a encontrar en el manual de procedimiento, lo más importante se consigna el lugar y la fecha una vez que se firmó. Y básicamente el asunto, un mensaje breve que denota el contenido de ese documento en el cual nosotros lo que estamos podríamos asimilar a un pase administrativo, algo muy concreto y muy breve, donde nosotros queremos comunicar algún hecho puntual. Tanto emisor como destinatario se identifican. Es decir, vamos a tener tanto el emisor como el receptor. Y tienen algunas sugerencias de letras que, como les insisto, también lo van a encontrar muy bien especificado y estandarizado en el manual de procedimiento del decreto 3024. Les voy a cerrar con la providencia o el pase, que algunas veces lo denominamos más coloquialmente, que es muy parecido en la brevedad al memorándum, también es de la familia de la nota, podríamos decir, y es un documento que se utiliza como la intervención administrativa de remisión o elevación asentada a un expediente documento. Acá básicamente, además de contener los requisitos de siempre, que son la localidad y fecha, el destinatario, la referencia y la firma, básicamente el texto es un documento bastante libre, igual que el memorándum, donde lo que se intenta especificar es que con un modo imperativo se solicita, obviamente dentro de, digo imperativo en el sentido de impulsor del proceso administrativo, o sea, estamos pidiendo que ese expediente continúe su recorrido, pidiendo una acción al destinatario, y sobre todo es recomendable que esa resolución que le pedimos esté expresa y concretamente establecida ahí. Solicitamos brevemente la continuidad del trámite a los fines de que el expediente tenga una resolución. También les brindo un modelo, pero por eso les digo, referencien ahora, a partir de ahora, al manual de procedimientos como una guía orientativa oficial. El decreto 3424, que también lo van a tener en el material del campus. Para finalizar, en el pase, algunos criterios: sería ideal que fuera con membrete, por supuesto lugar, fecha y firmado, y tanto el emisor como el destinatario se identifican. Bueno, para cerrar les dejo una reflexión, y van a encontrar las tareas de esta semana en el campus, también en el sector de avisos. Retomando los conceptos de la clase anterior, debe señalarse toda documentación existente en los expedientes se denominan documentos oficiales y son los que se vinculan a una actuación. Esto lo habíamos hablado al principio de la clase. Es decir, tienen carácter probatorio y son admitidos tanto por la administración como por los ciudadanos interesados e intervinientes. Es decir, cada vez que nosotros elaboramos un texto administrativo, es de carácter oficial, figura en un expediente y tiene carácter probatorio, ¿sí? O sea que es muy importante que nosotros cumplamos con todas las reglas, no solamente lingüísticas, sino legales y procedimentales que corresponden a ese tipo de trabajo. Pueden ser generados por la propia administración, y también les quiero decir que hay documentos oficiales que son generados por terceros, como por ejemplo un plano de algún privado que participe, por ejemplo, en una licitación, y que ya una vez incluido el expediente tiene carácter de documento oficial. Bueno, muchísimas gracias, nos vemos en la semana, vamos trabajando los temas y nos vemos para la próxima, ya ir cerrando algunas cuestiones de dictamen, de los informes y el cierre de la conservación y algunos tips del manual de procedimiento. Muchísimas gracias.